El doctor Fernando Mayans Canaval es el director del ICET y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Emanuel, muy buenos días. El gusto es mío y un saludo a todo el pueblo de Tabasco con el afecto y cariño de siempre, Manuel. Gracias, Fernando. Oye, pues un recuento de todo lo que ha pasado desde el primer día hasta hoy con el tema de la pandemia. ¿Cómo va el ICET? La atención, ¿qué se está viviendo en estos momentos, Fernando? Bueno, platicamos en el mes de marzo, Emanuel, puntualizando cómo era la visión que traíamos para compartirla con el pueblo de Tabasco de la pandemia. Y bueno, el día de hoy, todo lo que dijimos en marzo, pues parecíamos pitonizos. Se ha venido reflejando en el país, en Tabasco. Sin embargo, bueno, esta pandemia nos agarró al Estado desde el punto de vista de infraestructura en salud, pues bien preparados, con un gobernador que ha estado muy atento a todo el tema de la pandemia, con una gran solidaridad, y eso nos ha permitido, ¿no?, que podamos enfrentarla de cierta manera positiva. El gobernador puso en primer orden el movimiento de transformación de la infraestructura hospitalaria, con apoyo obviamente de los militares, de las instituciones nacionales, y a la medida que se le va dotando y se va organizando y se van creando estos centros, el avance sucede, Manuel, se precipita, y así en año y medio, porque esto no fue de ahora, se ha transformado los hospitales en Tabasco con el gobernador Adán Augusto López Hernández, y ha permitido tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esta pandemia. El tema de que hemos insistido mucho, Emanuel, de la educación, que es básico, sí, te lo dije en marzo, que la salud del pueblo es responsabilidad del pueblo mismo, ¿no? Así te lo comenté. Si hay cooperación, avanzamos. Si hay responsabilidad individual hacia la sociedad, eso es fundamental. Si la aceptamos, esa responsabilidad como tabasqueños. Y bueno, también te comentaba que esto no es una tarea fácil, es complicada, es difícil, se requiere una comprensión ahí psicológica, tacto, pero sigo pensando, y esto me lo ha enseñado la pandemia, que la educación es la base de todo trabajo sanitario, lo vivimos con H1N1 y etcétera, ¿no? Y en la historia ha sido así. Entonces, ahí el tema es que, pues, lo que está sucediendo en Tabasco, pues es también un reflejo de esos niveles de educación que lamentamos, que pues habría que trabajarlos para que la ciencia médica, que tropieza aún con crecido número de problemas por resolver, Emanuel, y que traemos ahí un sinnúmero de situaciones que no son satisfactorias, ni lo serán por algún tiempo. Sin embargo, pues hemos estado todo el sector salud trabajando en armonía, en coordinación, principalmente con la Secretaría de Salud, el INSABI, y bueno, los sistemas de salud están estables, preparados, no han sido rebasados, a pesar del crecimiento de la pandemia, el contagio, pero sí, ahí tenemos, por ejemplo, me pregunta la gente, oye, ¿cuándo será el punto culminante? Pues no hay una respuesta
Aún hay muchas preguntas, Emanuel, que no podemos contestar. De hecho, eso quería yo preguntar, si ya pasó lo más difícil o todavía viene lo peor, Fernando. Pues mira, según los estudios epidemiológicos, pues estamos en un crecimiento constante de la pandemia. La gente, y yo lo entiendo, ¿no? No puede estar todo el tiempo encerrada en su casa. Llevamos 3 meses encerrados y obviamente la economía tiene que caminar, la gente se desespera. Por el otro lado, el tema que te digo es la educación. Hay gente que todavía cree que esto es un invento, que no existe, y todo eso pues nos ha metido en unas condiciones sanitarias que pues, se determinan también por el nivel de educación, ¿no? La ignorancia es una causa principal de enfermedad, Manuel, y eso pues es el tema que nos ha venido afectando. Sin embargo, el pueblo de Tabasco pues es un pueblo pues, inteligente, es un pueblo que ha sido disciplinado en muchas situaciones, y hoy pues tiene que ser solidario con ellos mismos, el pueblo con el pueblo, para que podamos controlar esto. Te repito, la tendencia sigue hacia arriba de los contagios. Obviamente hemos tratado de ir entendiendo al virus, cómo es su comportamiento con los tabasqueños y con los mexicanos, y bueno, hemos ido logrando disminuir las tasas de mortalidad, pero muy complicado todavía, Manuel, muy complicado, porque la economía pues ya no aguanta la puerta cerrada, y que se tiene que abrir, y obviamente si nos portamos bien, si somos disciplinados en la apertura de la nueva normalidad, pues no tendríamos problemas serios de que nos podamos arrepentir. Si no nos disciplinamos, si no somos ordenados, entonces esto puede seguir creciendo y el pronóstico sería reservado, Manuel. Fernando Mayans, esto tendrá colapsar el sistema de salud. Podría colapsar, dices, si se dispara en próximas fechas. Si sigue disparando, pues se podría colapsar, así es. Ahora, se ha comentado mucho la aplicación de pruebas. Tabasco es segundo lugar nacional en aplicación de las pruebas para detectar COVID. Esto tendrá que ver en el reporte de casos diarios. Esto es, hay una alarma por el número de casos creciente que se reportan en la entidad, pero si lo comparamos con otras entidades, por ejemplo Chiapas, que es el que menos pruebas aplica en todo el país, bueno, la diferencia es considerable. Si Chiapas aplica, por decir, 100 pruebas, pues ¿cuántos casos te pueden salir confirmados de coronavirus? Y si Tabasco aplica 800, bueno, pues seguramente saldrán más. ¿Tiene que ver esto con las pruebas que se aplican? Sí, claro, pues ya lo dijiste, Emanuel. Hay muchos casos, afortunadamente, de pacientes asintomáticos, Emanuel, que pues por lo menos en el ICET, hemos estado haciendo este tipo de pruebas, de muestreos, y, por ejemplo, de 1.648 personas que hemos muestreado en el instituto, de esas 718 han salido positivos. Estamos hablando de un 43.58%, y 824 han salido negativas. Traemos todavía 106 que están en proceso, pero traemos 352 activos, ¿ves? Entonces, tú estás contagiado. Si estás en el grupo que no tiene síntomas, pues andas contagiando a los demás, más si no usas el cubrebocas o las medidas de higiene como el lavado de manos frecuente, pues tampoco la practicas, pues andas contaminando. Y tú fuiste un afortunado que o tienes un síntoma muy leve o no lo tienes, pero andas contaminando. Entonces, esto es lo que ha hecho que la pandemia crezca de esta manera exponencial, ¿no?
Sin embargo, al hacer más pruebas, pues van a salir muchísima más gente, obviamente, ¿no? Pero eso es bueno porque da la oportunidad a la autoridad de detectarlos y quienes se confirman los aíslan. En el otro caso que no se detectan, pues seguirán contagiando, Fernando. Es correcto, estamos de acuerdo. Aquí la estrategia es determinar quién está positivo y aislarlo. Y que la gente lo sepa, porque mira, ya se lleva 3 meses, 4 meses repitiendo lo mismo, y la gente debe estar, lo ha de haber escuchado, ha de haber leído. Hoy en telereportaje tú has estado insistiendo en esto en nuestro estado de Tabasco. Entonces, es una medida fundamental, y además te quiero decir que en el caso del ICET, que tuvimos una, obviamente, lamentable tasa de mortalidad elevada, ¿sí? En el ICET, entonces empezamos a paciente positivo, paciente que le hacíamos tomografía, y paciente de tomografía con lesión pulmonar menor lo atacábamos inmediatamente, y entonces ese paciente le iba bien. Cuando llegan ya, es el motivo de la mortalidad elevada que hemos tenido, llegan ya ahogándose, que le falte el aire, y ya tienen una lesión pulmonar avanzada por un proceso inflamatorio, que sería tema de otra plática, de la tormenta de citocinas en el pulmón, todo un proceso inflamatorio. Entonces, pues ya es muy complicado retroceder, y eso es lo que nos ha estado pasando. El paciente ya cuando acude a los servicios de salud van ya con lesiones pulmonares avanzadas, y eso es lo que nos está afectando, hablando de los pacientes que acuden a los servicios de salud. Sin embargo, estamos tratando de evitar intubar a los pacientes, porque también ese es otro tema que nos preocupamos mucho, por si tenemos ventiladores y camas, pero paciente que se intuba, pues es un paciente ya que está muy grave, que requiere de un aparato para darle soporte respiratorio, y ahí el problema es de que la mayoría de los que se intuban, pues no salen favorablemente, por decirlo de otra manera, luego se van al panteón. Entonces, el tema es ese, tratar de no intubar a los pacientes. ¿Pero por qué? Tratar de sacarlos. ¿Por qué, Fernando? La otra es, Fernando, que no se automediquen, por favor. Sí, esa es la otra. Fernando, decías de la intubada, ¿por qué no salen con éxito si los entuban? Bueno, por el daño pulmonar tan grande que hay, Manuel. O sea, ya un paciente que ya no puede respirar por sí mismo, pues entonces hay que intubar al paciente, meterle un ventilador, y obviamente de esos pacientes intubados, pues o sea, son pacientes que están muy graves, y el daño pulmonar, el proceso inflamatorio dentro de los pulmones es severo, y entonces empiezan a haber una cascada de complicaciones como tromboembolia pulmonares, etcétera, y entonces pues esto es lo que hace que sea prácticamente fulminante en algunos casos, en muchos casos. Fernando Mayans, tu equipo ha sufrido fuertes reveses en todo este periodo, tus manos derechas se han contagiado, el doctor Azuara, el doctor Bernal, entre otros muchos. ¿Esto ha complicado la atención en el ICET? Mira, afortunadamente, Manuel, afortunadamente el doctor Azuara y el doctor León, así como otros directores, pues han vencido al coronavirus. Ese es un riesgo que todos los que estamos en el frente de batalla asumimos, no lo podemos evitar, y te quiero decir que, pues sí, la dinámica del instituto, obvio, pues no es lo mismo tener 606 gentes en resguardo domiciliario, en donde traigo 145 trabajadores al día de hoy positivos a COVID, y otro poco, como alrededor de unos 67 sospechosos, y pues bueno, ¿no? El personal laborando desde su casa también 173 gentes, y el personal que se ha tenido que contratar no le llega a esa cifra, apenas llevamos vía COVID a 357 gentes contratadas, que también
casi un 40% de los contratados se han infectado y se han ido a resguardar, a aislamiento. Entonces, pues sí complica, obvio, pero la gente que ha resistido y que está ahí al frente de batalla, igual los directores que cayeron, pues ya se reincorporaron inmediatamente y también estuvieron trabajando desde su casa. Entonces la dinámica del instituto no se ha parado, sigue, y obvio, pues hemos estado ahí de lunes a domingo, Manuel, al frente de batalla. Son las instrucciones del gobernador. No podemos bajar la guardia, no nos podemos dar ese lujo ante un bicho como este virus, esta pandemia, y obviamente el primer objetivo es salvar vidas, atender a la gente con calidad, con calidez, con afecto, con amor, y pues hemos estado ahí en eso, Manuel. Ya ves que hicimos un convenio con el Hospital Juan Gran, donde tenemos 2 módulos. Empezamos con uno, adquirimos otro módulo en el convenio. Le agradezco mucho a la Secretaría de Salud, a la doctora Silvia Rodán, al doctor Víctor Narváez, todas las atenciones que han tenido con la derechohabiencia ISET ahí del hospital. También ha sido recíproco, porque el ISET traemos 180 pacientes semanales que les estamos dando hemodiálisis semanal, en un convenio de colaboración con el INSABI, con el Juan Gran, la Secretaría de Salud, y obvio hemos estado apoyando también pacientes de la UJAT, por ejemplo, etcétera, y todo esto nos ha permitido pues, ir teniendo una mejor calidad de los servicios. Tenemos suficiencia de ventiladores, todavía tenemos suficiencia de camas, andamos prácticamente en camas, te puedo decir que estamos a la mitad, tenemos capacidad de camas, y también estamos insistiendo en los muestreos y en la educación, en la prevención, que eso es fundamental, ¿no? Para frenar esta tendencia, este crecimiento exponencial que se ha dado en el país y que Tabasco pues es parte, ¿no? 8 de la mañana, 11 minutos. Fernando Mayans, mucha gente pregunta todos los días en telereportaje cuándo reanudarán consultas, los servicios de laboratorio, los otros estudios, los temas administrativos. Hacemos la pausa y platicamos de ello, ¿te parece? Sí, Manuel, con gusto. Volvemos. Telereportaje. Las citas, las consultas, los servicios de laboratorio, rayos X y demás. ¿Cuándo se reactivarán en el ISET, Fernando Mayans? A ver, Emanuel, el ISET está funcionando, su laboratorio, sus rayos X, el tomógrafo, y tenemos un área de urgencias libre de COVID, tenemos los covitarios, las carpas, toda una estrategia que planteamos y que te le hice saber desde el mes de marzo, que la planteamos desde febrero, Manuel, ¿sí? En el instituto. ¿Te acuerdas que el gobernador, ya viendo cómo se venían las cosas, él estuvo con nosotros en enero y nos entregó ventiladores volumétricos en los mejores del mundo? O sea, estamos equipados y nos seguimos equipando con el apoyo del gobernador, que ha estado muy puntual en el tema de salud, y todos los tabasqueños nos consta y lo hemos estado viendo. Por otro lado, los servicios, Manuel, pues depende, estamos a la semaforización que dé el gobierno del Estado, el gobierno de la República, y el tema es que tenemos un edificio que hay que aceptarlo, que es bastante viejito, que lo hemos ido restaurando poco a poco. Por cierto, ahorita vamos a cambiar todos los aires acondicionados, empezamos el sábado, de los quirófanos, porque ya dieron lo que tenían que dar, y se están ahí quejando algunos de que el aire acondicionado se ha reparado, pero ya no es de reparar, es nuevo, y va nuevo el aire acondicionado allá al hospital del ISET, ¿no? De los quirófanos. Esto trabajamos este fin de semana. Y depende de la semaforización, Emanuel, porque
por ejemplo, sacamos el surtimiento de recetas y nos fuimos al espacio muy grande que tiene el CENDI 4. El CENDI 4 tiene que entrar en operaciones. Entonces estamos ya buscando una estrategia dentro del hospital, que ayer la acordamos, en un área de COVID en la planta baja, y hay que abrir un acceso nada más, y con eso estamos del otro lado en lo que es resurgimiento de recetas. ¿Qué pasa, Emanuel? Que hay mucho médico especialista que está por decreto en su domicilio. Entonces, conforme se vayan reintegrando los médicos a su labor, pues vamos a ir abriendo la capacidad de citas que ahora serán vía internet, vía celular, vía digital o vía llamada telefónica, para ir haciendo toda una estrategia como lo hemos hecho en el tema de pensiones, en todos los servicios ISET, que le llamamos ahora ISET Digital, desde el año pasado, pues hemos ido trabajando este tema, ¿no? Entonces, los servicios se están dando, obviamente con sana distancia, y vamos a empezar. Ya estábamos todo preparado para arrancar este lunes en un buen porcentaje de servicios de prestaciones socioeconómicas, por ejemplo, y consultas de especialidad como tal, pero pues las cifras de contagios nos hicieron echar reversa, mano. Ahora, Fernando, tienen entonces... Mañana lo valoramos en el semáforo, cómo están, cómo siguen las cifras, y está el instituto tomando todas las medidas de precaución con todos los equipos de protección de muy buena calidad, de muy buena calidad para el personal que trabaja con nosotros, que es otra de las preocupaciones enormes, cuidar a nuestra gente que no caiga, porque si no nos vamos a quedar solitos, ¿no? Entonces, eso es una estrategia también del instituto. No se ha escatimado ni un peso, Manuel, ni un peso en equipo de protección para el personal que labora en el instituto, desde médicos, enfermeras, intendencia, camilleros, choferes, etcétera. Y daremos a conocer vía un comunicado el viernes o el sábado, si ya esta semana cambiamos de color del semáforo, o qué servicios vamos a poder dar. Y créeme, mira, nada más abrimos el portal y habían 250 citas que tuvimos que echar para atrás, porque a pesar de que se le esté insistiendo a la gente, y a través de tu programa, tu gran programa de radio, Manuel, que ayuda a muchos tabasqueños a entender las cosas, que por favor, a ver, tengo mi cita a tal hora, pues llego 10, 15 minutos antes, pero no llego desde las 6 de la mañana, ¿no? Y si no estoy en mi cita la pierdo, porque no vamos a actuar con mucha seriedad en este tema de citas, pero repito, así estaba, ¿no? De hecho, este mes volvimos a entregar pensiones y jubilaciones en domicilio, así sea allá en la raya con Guatemala, ahí fuimos a entregar pensiones a su domicilio a cada uno de los que pasaron todos los requisitos, y ahí está su pensión. Fernando, el instituto no se ha parado, sigue caminando, obviamente con ciertas limitaciones, porque pues con tanta gente le traemos fuera, Manuel, pues estás hablando casi de 800 gente fuera, que no están en los centros de trabajo, y que eso complica a cualquiera, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¿Les faltan médicos especialistas entonces en el ISET? Emanuel, desde el año pasado hemos sacado 2, 3 convocatorias sin COVID. Nos hacían falta, claro que nos hacen falta. Y sacamos una lista de qué especialidades eran, la mandamos hasta por WhatsApp, la mandamos la lista ahí, recorrió aquí el estado, en México, porque yo la mandé a mis grupos de amigos de México, de que están en el país, regados por el país, y bueno, íbamos a sacar en un periódico nacional la convocatoria, pero bueno, al final de cuentas, pues sí, estamos buscando médicos especialistas. Hoy los que nos escuchan, si son médicos especialistas y quieren trabajar en el instituto, que se acerquen con su currículum y lo valoramos y adelante, pues. Pero sí nos hacen falta, claro. ¿Qué tanto les hacen falta?
Y además con los que por decreto, decías tú, los que están en este segmento de riesgo no se presentan a trabajar. Exactamente. No, pues es que traemos ahorita afuera a la mayoría, Manuel. O sea, hay un gran déficit de especialistas. De especialistas, sí. Es correcto. Ahorita lo que hemos estado ahí haciendo, pues es contratando médicos lo que se pueda, ¿no? Porque también los contratas y lamentablemente se han enfermado los contratados. Y llevamos, te decía yo, por ejemplo, en el hospital hemos contratado 221 gente por la contingencia, 100 enfermeras generales, por ejemplo, 30 médicos generales, pero 4 especialistas. Ese es el tema, pues. El tema son los especialistas. Sí, no creas que los hay así, que aquí estiro la mano y ya tengo, no, está complicado, ¿no? Que es un tema nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha expresado, ¿no? Pues antes estaba muy limitado el tema de poder accesar a una especialidad médica y eso hoy se refleja en todo el país, ¿no? En todo el país, Oaxaca, Sonora, Baja California, Yucatán, se refleja de que la escasez de médicos especialistas, y hay algunas especialidades pues más críticas, ¿no? Por ejemplo, oncología, tema del cáncer, ¿no? Yo tengo ahí 2 gentes que están en confinamiento y así han ido y han visto pacientes. Pero obviamente tú abres la cita y son 40 pacientes diarios, hermano. Si se abre, ¿no? Entonces, y luego con el tema de las capacidades reducidas por el tema COVID en los hospitales, pues eso también nos complica, ¿no? Pero créeme que estamos en el mejor ánimo y la mejor disposición de ir dando los servicios y ampliarlos, además, ¿no? Que esto es obviamente teniendo más médicos especialistas y médicos generales que hacen una función extraordinaria, ¿no? Ellos se han fajado los pantalones ahora en este tema para atender a los pacientes hospitalizados. Fernando Mayans, varias personas han hablado a Telereportaje con distintos asuntos. Rubén Huesca Estefan pregunta al doctor Mayans si ya están dando consulta en la clínica ISET de Méndez, pues dice necesita su medicamento de control, ya nos referías al respecto. Entre mañana... Hay surtimiento en el CENDI 4, todavía hasta este fin de semana estamos ahí, vamos a regresar al hospital en un área ya diseñada con ingenieros y con arquitectos para no estar improvisando, donde va a estar el tema de resurtimiento de recetas. Bien, Víctor López Torres pregunta al doctor Mayans ¿hasta cuándo van a surtirle el medicamento valproato de magnesio de 600 mililitros? Dice, tiene más de 3 veces que no se lo surten. ¿Cómo está el tema de los medicamentos? A ver, Emanuel, el tema de medicamentos, créeme que hasta estoy preocupado porque pues al disminuir la consulta, al disminuir las consultas, pues obviamente tenemos medicamento que se iba como agua y ahora pues la gente no ha ido a buscar su medicina, no han ido a la consulta como en forma habitual y tenemos un mundo de medicamentos, incluso ya le dije al doctor Azuara, hay que ponernos las pilas. Afortunadamente el instituto compra medicina con carta de recambio por la fecha de caducidad, pero de medicamentos, Emanuel, el ISET hoy en todo el estado andamos alrededor de un 99%. Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente, Fernando? Porque dicen que no les dan su medicamento. ¿Qué tienen que hacer para adquirir su medicamento? Pues pedirlo, Manuel, que tengan una receta. Hay ahí en el área de resurtimientos de receta, que la sacamos del hospital por la contingencia y te repito, está en el CENDI 4, es acudir con tu receta anterior. Ahí hay médicos, valoran tu receta, si usted tiene que seguir tomando esto, y ahí mismo te dan la receta y ahí mismo te dan el medicamento. Tenemos suficiente medicamento, Emanuel. Te digo, 99% de medicamento. Mira, el reporte de Méndez, por ejemplo, es 99.8, casi el 100%. Habrá una o dos cosas que no tenemos en oncológicos, hermano. Estamos al 100%, hay un paciente que ocupa un tratamiento que nada más se le compra a él, que por cierto vale muy caro, sí,
estaba hablando de millones de pesos de ese medicamento, nada más un paciente que el proveedor hoy dice, ahorita no lo tengo, la aduana, el tema del COVID, no me han dejado meterlo, espérame, estoy en eso. Ahí se nos sale de la mano, Manuel, porque además es un solo proveedor que maneja ese medicamento muy especializado, y no es un tema de que no queramos comprarlo, que no tengamos dinero. O sea, dinero hay suficiente en salud. La instrucción del gobernador Adán Augusto López Hernández, maestro, lo que se tenga que pagar en salud se paga, porque la salud no es un gasto, sino es una inversión. Así lo he ido al gobernador Adán Augusto, y no es de ahorita, sino ya de un buen rato que él hace esas menciones. Entonces, en esa línea estamos nosotros, o sea, lo que tengamos que gastar en salud, lo gastamos, y no es gasto, es inversión. Jesús Manuel Díaz, ex trabajador, pregunta por qué no están realizando la devolución de las aportaciones voluntarias a trabajadores que ya no están en el gobierno como servidores públicos. A ver, Emanuel, antes tú trabajabas en el gobierno 1 año, 2 años, que colaborabas con tus aportaciones en el instituto, y tú terminabas de trabajar y ya no agarrabas chamba, y entonces tú ibas y decías, oye, pues yo aquí le pagué al ICEP 10,000 pesos, ¿no? A pesar de que fui, me enfermé y gastaron en mí, pero pues yo le pagué durante mis 2 años 10,000 pesos y los quiero retirar, y se retiraban. A partir del 2016, con la nueva ley, ya no habla ya no hay devolución de aportaciones, Manuel, en ese sentido, sino ahora se llama cuenta individual a partir del 16. Y para retiro de cuenta individual hay unos supuestos que tienes que cumplir. De todas maneras, la ley previó que tenías en el año 16, 17 y 18 para solicitar tu retiro de aportaciones. ¿Me explico? Y eso ya caducó. Yo en el ICER no hablamos de aportaciones, hermano, de devolución de aportaciones. Ahora, si quieres retirar lo que tú tienes que hablar de cuenta individual, retiro de la cuenta individual, y tienes que tener 2 supuestos a la ley al día de ahora. Un supuesto es que tienes que tener 30 años laborados, o en su caso 35 años laborados, aunque tengas 30 años de edad, o en su caso tener 64 de edad cumplido, aunque no tengas el tiempo laboral, y con eso retiras la cuenta individual. O sea, te lo voy a decir de otra manera para que se entienda, Manuel. El ICER no es una caja de ahorro, ¿sí? El ICER es una previsión social, es seguridad social, y lo que tú estás aportando, que casi el 80% aporta alrededor entre 300 y 300 pesos, por decirte, promedio. El 80% de los que cotizan y se aportan eso. Y luego, pues yo me enfermo, me voy, se gasta, pero se invierte, no sé, te gustan $500,000 de pesos, porque te es muy grave, y bueno, y cuando ya me voy, bueno, que me hay un servicio que se da con gusto, pero todavía quiero y retiro lo poco que le di al instituto, o lo mucho que le di al instituto. Entonces, devolución de aportaciones es un término que ya no existe en el instituto a raíz de la nueva ley de seguridad social del Estado de Tabasco. Fernando Mayans. Se dieron 3 años de plazo para que se pudiera retirar, y eso ya caducó, ahora es cuenta individual. Bien, Fernando Mayans, tengo otras muchas llamadas de gente con asuntos, cuestiones de tiempo nos impide abordarlo, sin embargo yo te envío todo esto que nos está enviando la gente. Hay quienes te solicitan audiencias y quienes te plantean otras situaciones. Yo agradezco mucho estos minutos. Manuel, todos los miércoles dábamos audiencia, obviamente no es un tema personal, es un tema de la semaforización, ya que se permita atender a gente, el semáforo lo dice muy claro, ya que estemos en amarillo, pues ya estaremos con mucho cariño atendiendo a mis paisanos ahí en el instituto. De todas maneras, se cuelan, llegan y ya sabes, ¿no? Se pasan ahí, se cuelan y ahí estamos, y estamos cuidando la sana instancia, pero así está, ¿no? Porque además tenemos filtros, y van a haber filtros muy profesionales a la entrada de cada centro de trabajo y en todo el estado del Instituto de Seguridad Social.
filtros sanitarios, hermano, para evitar alguna complicación adentro, porque ya además te quiero decir que con el hipoclorito de sodio, que ahora estamos cambiando el método de fumigación, de sanitización, eso oxida, pudre todo. Ya una carroza ya está en el taller ahorita para hacerle toda la caja de atrás, porque se pudrió, se oxidó, porque el sanitizar es algo que está acabando con la infraestructura que se tiene, ¿no? Bien, Fernando Mayans, yo agradezco mucho estos minutos. Aquí están todas estas llamadas de la gente para que de todas formas las revises. Vienen números telefónicos por si quieres ponerte en contacto. Ahí, Manuel, a buscarlas. Te agradezco mucho. Oye, quiero hacer aquí en tu programa pública manifestación, mi agradecimiento, Manuel, con todo el cariño, al grupo de trabajadores y a todos. La verdad que han hecho un esfuerzo extraordinario, mis compañeros, mis amigos ahí que trabajan en el IFED, que me han auxiliado, ¿verdad? En este esfuerzo y en tener esperanza en esta lucha, Manuel. Yo expreso mi más amplio reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores y estoy muy orgulloso de ellos, que me han ayudado. Sin ellos esto no fuera posible, Manuel. Fernando Mayans, muchas gracias, te saludo. Saludos a Tabasco, a mi pueblo querido, con amor y cariño. Y saludos, Manuel, un abrazo. Gracias, es el doctor Fernando Mayans, es el director del ISET. Son las 8 de la mañana, 33 minutos, hacemos la pausa.